4. Coltán, Gran Sabana, Venezuela, las minas de Nicolás Maduro. Mientras Jair Bolsonaro preparaba las tanquetas policiales para un nuevo asalto a los derechos indígenas, algo sorprendente ocurría justo al otro lado del imponente Monte Roraima. En medio de un paisaje todavía más misterioso de enormes mesetas y cascadas ensordecedoras de agua cristalina, la revolución bolivariana buscaba una salida de su crisis más profunda en el subsuelo de la Gran Sabana venezolana. Enormes minas a cielo abierto se habían excavado por donde merodeaban grupos de hombres armados. Miles de venezolanos, empobrecidos y desnutridos por una grave crisis de desabastecimiento, se desplazaban a la zona en busca de trabajo y de un salario, pagado en oro u otros minerales, que no perdería su valor de la noche a la mañana en la tormenta de la hiperinflación. Llegaban noticias de enfrentamientos entre la Guardia Bolivariana y los indígenas como los que se preparaban en Brasil. ¿Cómo se había llegado a una situación en la que la ultraderecha brasileña y el socialismo del siglo XXI recurrían al mismo saqueo de las tierras de los macuxis brasileños y de los pemones en Venezuela? Para intentar contestar a esta pregunta, desplacémonos desde el mundo perdido de la Gran Sabana venezolana hasta Trinidad y Tobago y la Quinta Cumbre de las Américas en la primavera de 2009. Fue un golpe de efecto aún más gracioso que aquella asamblea de la ONU en Nueva York en la que Hugo Chávez se sentó en la silla de George W. Bush y declaró con una sonrisa traviesa: «Aquí huele a azufre». En su primer encuentro con Barack Obama, ante un público en el que los presidentes aliados del comandante superaban por primera vez a sus adversarios, Chávez se burló de nuevo del imperio. Sacó un ejemplar de las venas abiertas de América Latina y se lo regaló al joven presidente demócrata. Recién elegido y dispuesto a convivir con la izquierda latinoamericana, Obama entendió el mensaje, que tras un siglo de neocolonialismo, cambio desigual e intervencionismo, América Latina exigía algo diferente en su relación con Washington. Fue un efímero momento de coincidencia. 6 años después, Obama anunciaría las primeras sanciones al declarar que Venezuela constituía una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Un indicio de que tal vez otro libro de Galeano, El mundo al revés, habría sido un mejor regalo. El obsequio de las venas abiertas se produjo en un buen momento para Chávez, tal vez el mejor. La gran crisis financiera había quebrado la confianza en el modelo de la globalización neoliberal y ponía en entredicho todas esas elegantes teorías sobre mercados eficientes, multinacionales impulsoras del progreso y la liberalización financiera y comercial en beneficio de todos, tan hábilmente desmanteladas por el joven Galeano 40 años antes. Con sus economías hiperendeudadas en complejos entramados financieros, Estados Unidos y Europa se convirtieron en el epicentro del seísmo económico, mientras que las grandes economías emergentes, y entre ellas las latinoamericanas, aguantaban la tormenta. Venezuela creció el 4,8% en 2008, menos que el espectacular 8,4% del año anterior, pero un índice muy respetable dada la gran recesión que empezaba a congelar las economías del mundo rico. Pronto, tras el shock, los precios de las commodities y del petróleo venezolano se recuperaron. Chávez y los demás líderes de la izquierda latinoamericana creían haberse blindado de la crisis de sus examos coloniales gracias a la nueva potencia china. Pero fue solo una cuestión de tiempo que la onda expansiva de la crisis llegara a América Latina. Cuando el precio del petróleo bajó de $115 en 2014 a $35 en 2016, Chávez ya estaba muerto, víctima de un cáncer fulminante que, a tenor de las teorías conspirativas del chavismo, fue obra de la CIA. Nicolás Maduro, elegido a dedo por el carismático presidente, asumiría las riendas del ya condenado petrosocialismo. Pronto, en una segunda ola destructora del proyecto de transformación social de la izquierda latinoamericana, los gobiernos progresistas caerían como bolos en una bolera. Aunque Maduro se aferraba al poder, una crisis de desabastecimiento en Venezuela había sumergido al 80% de la población en la pobreza, y las permanentes protestas de la oposición de las clases privilegiadas ya contaban con bastante apoyo en los antiguos feudos chavistas, en los llamados ranchos, los barrios pobres en los alrededores de Caracas. Faltaban divisas en Venezuela para comprar bienes esenciales y, tras el colapso de la producción petrolera y un nuevo embargo que entorpecía la exportación, el gobierno de Maduro buscó una alternativa en la Gran Sabana. Cuando visité Caracas en la primavera de 2019, días después del último intento fracasado de golpe de Estado urdido por la oposición del autoproclamado presidente Juan Guaidó, en colaboración con los halcones de la administración Trump, parecía lógico plantearse esta cuestión. 10 años después de obsequiar el libro a Obama, ¿habían aprendido algo los chavistas de las venas abiertas, un libro que, en muchos sentidos, había sido su Biblia?
Tras mantener una larga conversación con Gustavo Márquez Marín, chavista disidente y ministro del primer gobierno de Hugo Chávez, la respuesta parecía ser que no. Gustavo me explicó cómo el gobierno de Maduro, en un esfuerzo desesperado por mantenerse a flote, estaba abriendo el llamado Arco Minero del Orinoco, una región de enorme valor medioambiental donde viven una treintena de comunidades indígenas, a todo tipo de saqueadores, desde militares corruptos a compañías mineras multinacionales. Las montañas al sur del río Orinoco albergaban, según algunos estudios, el segundo depósito más grande de oro del mundo, además de diamantes, plata y cobre. Tras pagar las consecuencias de la dependencia venezolana del petróleo, Maduro recurría a la explotación de otras venas abiertas en un esfuerzo para salir del agujero de una depresión económica sin precedentes que había destruido más del 40% del PIB en 5 años. Anunció la creación de una zona de actividad minera con una superficie de más de 100.000 kilómetros cuadrados y un plan para alcanzar una producción anual de oro de 80.000 kilogramos antes de 2025. De ese modo se generarían divisas para importar los bienes esenciales necesarios con los que combatir el desabastecimiento. El oro ya se consideraba en Venezuela la mejor fuente de renta para compensar la caída en picado de la producción petrolera, más de un 50% en 3 años, que sería agravada por el cruel embargo petrolero que Donald Trump anunció en enero de 2019. En un momento en el que la hiperinflación rebasaba el 1% anual, la notoria solidez del reluciente metal era la única esperanza para la revolución bolivariana, decían los economistas oficiales. Se entendía perfectamente la desesperación de Maduro ante las sanciones petroleras. Sanciones que fueron aplaudidas efusivamente por instituciones como el Parlamento Europeo y la Organización de Estados Americanos, aunque en la práctica se tradujeran en un castigo a la población venezolana que parecía un atentado a la Convención de Ginebra. Privar a Venezuela de sus ingresos por la exportación de petróleo equivalía a condenar al hambre a millones de personas. Y las divisas generadas por la venta de oro, en especial a Turquía, ayudarían a paliar el problema. Pero la estrategia de extraer oro para contrarrestar la crisis de la petroeconomía era un contrasentido a medida de aquel viejo consejo del refranero anglosajón. Cuando uno está metido en un agujero, stop digging, deja de cavar. Otro mineral de gran valor estratégico en esas montañas de la gran sabana venezolana, cerca de la frontera con Brasil, era el torio, un elemento radiactivo que se utilizaba en la industria nuclear y en la construcción aeronáutica. Había también una serie de tierras raras, de esas que el senador estadounidense Marco Rubio, en su embestida contra China, iba buscando por el Brasil de Bolsonaro y en otros países latinoamericanos aliados del Amo del Norte. Sin embargo, lo más importante en ese momento de hipertensión geopolítica, plasmada en la crisis venezolana del último intento de golpe de Estado, se escondía en el subsuelo del estado de Bolívar. Ahí se encontraba un depósito enorme, valorado en decenas de miles de millones de dólares, de coltán, el denominado oro azul, un mineral muy cotizado por su uso en telefonía celular, sistemas de GPS y satélites. Como el niobio, el coltán es un excelente conductor de la electricidad, incluso en condiciones climáticas adversas, debido a su extraordinaria resistencia y a un punto de fusión de 3.017 grados centígrados. Molido hasta reducirse a polvo, constituye el elemento esencial para construir los capacitadores eléctricos que regulan el flujo de electricidad desde las baterías a las pantallas. Sin el coltán los teléfonos inteligentes, las tabletas, los aparatos de DVD, las plataformas de videojuegos, los ordenadores portátiles y muchos artilugios más no existirían. Incluso este metal aumenta la eficiencia energética de los paneles solares. Pero quizá lo que más preocupaba a Washington respecto a la nueva minería del coltán en el territorio de su enemigo venezolano era la importancia del metal para construir motores de turbopropulsión, bombas y misiles inteligentes. A fin de cuentas, algunas de las empresas invitadas por Maduro a participar en el gran proyecto minero eran chinas y rusas. Los viejos y ahora nuevos adversarios de Estados Unidos de una Guerra Fría versión 2.0. Quedé con Gustavo en el centro latinoamericano Rómulo Gallegos, en el barrio de Altamira, en Caracas. Tras los grandes apagones que habían oscurecido literalmente el país entero unas semanas antes, ni siquiera había agua en los baños de la cafetería. Gustavo había adelgazado mucho desde sus días de ministro y embajador venezolano en los tiempos de bonanza de los primeros gobiernos de Chávez. Pero me habló con suma lucidez. El chavista disidente destacó la relación estrecha entre las tácticas violentas de la oposición y el creciente talante autoritario del gobierno de Maduro. Esto, a su vez, había impulsado el decreto de 2016 que instauró el Arco Minero del Orinoco. Un proyecto extractivista que, en opinión de Gustavo, se saltaba todos los principios constitucionales.
Fue precisamente la declaración de que esa extensa área de Venezuela, el 12% del territorio, una superficie equivalente a Cuba, sería tierra abonada para la gran minería, lo que convenció a Márquez y a otros chavistas de la necesidad de crear una plataforma democrática para reivindicar un referéndum sobre el futuro del país. Se trataba de evitar tanto una intervención militar estadounidense como una mayor deriva autoritaria del gobierno de Maduro. En 2016 Maduro empezó a situarse por completo al margen de la Constitución. Creó un estado de excepción para poder dictar medidas económicas, concretamente la creación del arco minero del Orinoco y los negocios petroleros de la faja del Orinoco, y firmar contratos sin haber sido examinados por la Asamblea Nacional ni por nadie. Profundizó en el extractivismo, ha pactado unas concesiones a empresas multinacionales en términos realmente leoninos, me dijo Gustavo Márquez. Maduro anunció inversiones por valor de $5.500 millones por parte de 150 multinacionales que tendrían que constituirse en empresas mixtas con la participación de las compañías mineras venezolanas activas en la zona, la mayoría de propietarios militares. Lo que tienes en el arco minero del Orinoco es lo que Harvey llama la acumulación por desposesión, me explicó Gustavo, citando al geógrafo de la Universidad de Nueva York y gurú del marxismo del siglo XXI David Harvey. Esto no tiene nada que ver con el proceso revolucionario bolivariano, añadió. Yo había recorrido apresuradamente la Gran Sabana un año antes de hablar con Gustavo, cuando viajé desde las plantas fantasmales de la siderurgia y las plantas de aluminio quebradas de Puerto Ordaz y Ciudad Guayana hasta la frontera de Brasil. Ya se intensificaba en esos momentos el éxodo venezolano hacia Brasil, y al llegar a la frontera me encontré con un centenar de indígenas guaraos que huían de sus tierras en el delta del Orinoco para buscarse la vida en Roraima, aunque su destino final era la capital amazónica de Manaos. Acampaban junto a la terminal de autobuses en el pueblo fronterizo de Pacaraima. Las prendas de ropa de todas esas familias se extendían amontonadas por el suelo. Los rescoldos y cenizas del fuego donde habían preparado una escasa cena la noche anterior volaban con el viento. Las madres ofrecían collares hechos de semillas mientras daban de mamar a bebés de aspecto enfermizo. Los padres pedían comida, agua, lo que fuera. Era la imagen de refugiados hambrientos con la que los fotógrafos del periódico ABC habrían soñado. El conservador diario madrileño siempre conseguía las imágenes de mayor impacto, como niños venezolanos esqueléticos, para su portada. Sin embargo, cuando pregunté a los indígenas sobre sus lealtades políticas, la respuesta no pudo ser más sorprendente. Somos chavistas al 100%. Somos revolucionarios, no queremos a la oposición, dijo Marcelino, el portavoz treintañero de los refugiados guaraos. El responsable del hambre que pasaban en el Delta, decían, no era ni Chávez ni Maduro, sino la gobernadora del estado de Delta Amacuro. Otra prueba más de que en Venezuela, pese a la previsible narrativa de los medios occidentales, nada es lo que parece. Antes de llegar a la frontera pasé relativamente cerca de los centros mineros de Callao y pude ver las colas en las gasolineras de los contrabandistas que luego irían a vender el combustible a los mineros a precios disparados. Pero al llegar aquí debo hacer una confesión, dado el compromiso implícito en este libro de seguir el principio periodístico de Francisco de Goya en aquella sanguina de los desastres de la guerra titulada Yo lo vi. Pese a estar tan cerca del cinturón del oro y el coltán, no me atrevía a acercarme a solas a las minas debido a las historias macabras que me habían contado. Historias sobre las actividades de grupos delincuentes, desde la guerrilla colombiana del ELN a las mafias paramilitares. Todos ellos, en una réplica aún más escalofriante de lo que ocurría en Colombia, extorsionaban a los mineros y a las empresas relacionadas, con el beneplácito de los militares venezolanos que gestionaban la minería y que habían resultado un enemigo implacable de los indígenas pemones. Al igual que en Colombia, los grupos paramilitares y la guerrilla cobraban la vacuna a los mineros, generalmente pagada en especies. Los militares venezolanos encargados de mantener la ley en la zona minera, por su parte, cobraban su propia vacuna a los grupos delincuentes y a los mineros, un montante que podía llegar a una cantidad agregada de 20 kilogramos de oro, unos $800.000 al mes. Eso al menos es lo que sostuvo el informe de International Crisis Group, citando intermediarios en el negocio del oro venezolano. Los mineros que se negaban a pagar las vacunas eran asesinados o algo peor. Un grupo de matones le habían cortado las manos y la lengua y arrancado los ojos a un minero que se negó a pagar. Y fue encontrado vivo. Según el informe, 107 mineros habían sido asesinados entre 2016 y 2019. Opté por no comprobar en carne propia esos datos tan espeluznantes. A fin de cuentas, no viajaba en un todoterreno blindado, con chaleco antibalas y 3 guardias armados de Blackwater,
como aquellos reporteros de la Fox o la CNN que vendrían luego. Estos llegarían meses después al circo mediático de la frontera con Colombia durante la surrealista operación de ayuda humanitaria estadounidense destinada a los hambrientos venezolanos. Una operación que comenzó con el concierto Venezuela Ed Live. Chalecos blindados para escuchar a Luis Fonsi cantar, despacito, parecía excesivo. Pero ir al arco minero solo tampoco me parecía aconsejable. Tú puedes ir, pero yo no voy, tengo pareja e hijos, me dijo una joven compañera de la radio francesa cuando le comenté la posibilidad de realizar ese reportaje. Y pensé, muerto y desmembrado, además de soltero y cincuentón. Ni hablar. En todo caso, una vez que llegué a Manaos, la metrópolis en la selva amazónica brasileña a 7 horas por carretera de la frontera venezolana, me encontré con inmigrantes que confirmaban lo que ocurría en el arco minero. En mi pueblo, la semana pasada, un tipo fue decapitado. Dejaron su cabeza en la plaza, me contó Jason Brito, un joven venezolano de 17 años que había trabajado en una mina de oro en Callao para pagar su pasaje a Brasil. ¿Cómo fue trabajar en la mina?, le pregunté. Respondió como si se hubiera convertido en un personaje de Kafka. Imagínese entrar en una casa, entras en una habitación y en esa habitación hay otras habitaciones más pequeñas y entras en una de ellas y allí encuentras otras habitaciones más pequeñas aún y finalmente encuentras la última, que es muy pequeña y no puedes respirar bien y allí tienes que picar la roca. Por cada 4 sacos de roca que sacaba, le regalaban uno. Esas rocas eran molidas con mercurio por otros separadores de un pueblo cercano. Las minas se habían perforado en zonas pantanosas donde enfermedades como el dengue eran endémicas. El oro ya era la moneda de cambio de la zona, me explicaba, útil para comprar inmuebles en la zona de Puerto Ordaz. No era el único exminero venezolano que había llegado desde el arco del Orinoco a la selva amazónica brasileña en su huida. Solo se suelen encontrar pepitas pequeñas, aunque nuestro tío una vez encontró un trozo grande, dijo su hermano, que tocaba el acordeón delante del Teatro de Amazonas. El templo de la ópera donde un siglo antes los varones del caucho escuchaban a Verdi mientras sus seringueiros morían de dengue y agotamiento en su anónima aportación a la historia del extractivismo del Amazonas. El decreto minero de Maduro fue puesto en marcha, sin que se hicieran los estudios de impacto medioambiental o sociocultural sobre las comunidades indígenas y, por supuesto, afectando a un entorno medioambiental muy sensible porque es donde se encuentra el tejido hídrico que alimenta el Orinoco y donde está el potencial acuífero. Me explicó Gustavo. Para extraer todos estos minerales hay que remover toda la corteza de la tierra hasta 2 kilómetros de profundidad. Se extrae todo y luego se muele toda esa materia, prosiguió. Con la vieja minería del siglo pasado, se perforaba en las vetas subterráneas. Pero en las grandes minas a cielo abierto, para ser rentables, tenían que destruirlo todo. Acaban con la fauna, con los bosques húmedos, con los ríos, porque necesitan muchísima agua y además utilizan cianuro. O sea, que con Maduro estamos retrocediendo al extractivismo salvaje que prosperó bajo la dictadura del general Juan Vicente Gómez en los años 30. Si algún lector duda de las consecuencias medioambientales de abrir la minería del coltán en la gran sabana venezolana, le aconsejaría leer el libro Coltán, de Michael Nast, sobre la fiebre del oro azul en la República Democrática del Congo a principios del siglo XXI, un nuevo corazón de las tinieblas en la edad de la telefonía 5G. Con el fin de averiguar el impacto de las minas sobre la fauna en una zona minera cerca de la reserva de Okapi, se les preguntó a los mineros qué comían y respondieron que cazaban elefantes, gorilas, chimpancés, búfalos y antílopes, explica Nest. 2 años después, su dieta había cambiado. Solo comían tortugas, pájaros, pequeños antílopes y monos porque ya no quedaban ejemplares de las grandes especies en la zona, cuenta. No solo había gánsteres locales en la salvaje economía del arco minero venezolano. Una de las empresas multinacionales de la concesión era la americano-canadiense Gold Reserve, que gestionaba la gran mina de las Brisas Las Cristines, en el estado de Bolívar. Hugo Chávez había expulsado a Gold Reserve del país antes de la crisis para dar prioridad a las compañías nacionales. Pero la empresa minera presentó una demanda ante el Tribunal del Banco Mundial, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, que, como suele ocurrir, sentenció a favor de Gold Reserve contra Venezuela y obligó a Caracas a pagar $700 millones. Maduro, para evitar el desembolso de ese dinero, creó una empresa mixta y le entregó a Gold Reserve el 45% de la mina. Gustavo, que como todos los pioneros del chavismo tenía las venas abiertas de América Latina grabado en su ADN revolucionario, no albergaba la menor duda de que los gobiernos de izquierdas, pese a sus grandes avances,
habían repetido los errores denunciados por Galeano, en cierta medida. Los gobiernos progresistas terminaron siendo continuadores y profundizadores del saqueo, y eso tiene una explicación: no cambiaron el modelo político, me dijo. Al comienzo, el proyecto estaba orientado a profundizar la democracia, impulsar la participación y diversificar el desarrollo para salir del extractivismo primario exportador que denunció Galeano y que ha sido la maldición de los últimos siglos de América Latina. Pero, lamentablemente, el modelo que se impuso de nuevo ha sido mantenerse en el poder a partir de un Estado clientelar, asistencialista, con ultraliderazgo y basado en las rentas petroleras, añadió. Era una crítica demoledora al gobierno de Maduro. Pero quienes piensen que los jóvenes neoliberales de Juan Guaidó quieren salvar la fauna de la Gran Sabana, deben desengañarse. Cuando hablé con Marco Aurelio Quiñones, un joven diputado de Voluntad Popular, ex compañero de Guaidó en el movimiento estudiantil que inició 10 años antes la lucha callejera contra Chávez, comenzó a despotricar contra la dictadura que había destruido Venezuela, para luego añadir: este es un país rico. Fíjese, tenemos coltán en el subsuelo por valor de $100.000 millones.